¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, tardes, noches, lo que sean, porque sean muy buenas. Hoy te damos la bienvenida a un programa maravilloso sobre el ecosistema de manipulación llamado educación. Y para ello tengo a mi super invitadaza de lujo, la Ceci Robles, desde Los Cabos. ¿Cómo estás, mi Ceci? Bien, muy bien, todo bien aquí. Gracias a Dios. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos el placer de tu presencia, de tu sabiduría y pues bueno, este, el, pues bueno, vamos a tener un tema maravilloso. Hoy vamos a hablar sobre la educación. ¿Qué es la educación, mi Ceci? ¿O cómo la ves tú? A ver, pues la educación es programación que ritmo, computadora, cuando llegamos al planeta Tierra, tenemos la computadora limpiecita, con toda la memoria libre, todo el espacio libre, y ahí nos van metiendo programitas familiares, programitas sociales, programitas morales, religiosos y educativos. Eso es para mí la educación, son los dos. Digamos que Entonces, esa la, programación que recibimos conforme nos desarrollamos. entonces podemos decir que la educación, bueno, ya vamos a quitar aquí la entrada porque me gusta más vernos así. Este, el, la educación, pues es todo un sistema, ¿no? Eh, de hecho, pues digo, podemos hablarlo sobre dividir entre la educación formal académica y la educación familiar, social, religiosa, bueno, de todo tipo de educación. La educación, pues, es el imponernos un estándar de comportamiento que sea adecuado para la sociedad. Y para ello, pues bueno, desde chiquito, pues bueno, te dicen, te dicen qué hacer y qué no hacer. Y pues eso es un manual de comportamiento, ¿no? Ujú. Así es. Y en este manual de comportamiento, pues bueno, podemos hablar de que se trata del ego, en pocas palabras. El ego, entendido como el conjunto de implantes que nos han puesto para darnos estereotipos. O sea, en el simple hecho de la educación de una niña y de un niño es diferente dependiendo del estereotipo de la familia para niño y niña, ¿no? ¿O cómo ves tú? Así es, correcto. Entre otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otro ejemplo se te ocurre? Pues, por ejemplo, últimamente he estado viendo muchas novelas orientales, series, ¿no? Y en los coreanos y los chinos está muy marcado el estatus social. Entonces, también en México o en otras partes del mundo, pues te educan, depende de qué estatus social tengas para que llenes esos requisitos de ese estatus social, ¿no? Ahí lo que se me ocurre que es bien importante es que hay dos tipos de educación. Una, la que te dicen que tiene que ser, y la otra, el ejemplo que te dan. Ah, no, también. Sí, por supuesto. Porque Sí, a ti te pueden decir, sí. no, tienes que dar las gracias, ¿no? O sea, por dar un ejemplo muy simple. Pero tus papás nunca las dan. O
te dicen, no debes de mentir, y tus papás mienten. Ajá. Entonces, ahí O es no digas malas palabras y tus papás dicen malas palabras, ¿no? Eso de las malas palabras a mí me da muchísima risa porque al final de cuentas simplemente son fonemas que se utilizan para darle realce a la frase, ¿no? Y si tú te ofendes es porque tú quieres. Porque al final de cuentas no dejan de No, ser sí, sonidos. sí. No, sí, pero digo, yo lo vi eh, hablando de educación en la casa, por ejemplo, ¿no? Qué esperanzas que en algunas casas digan nada de malas palabras porque están encima de ti los papás así diciendo, no digas esas palabras, son bla, 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 ¿no? Entonces, es un ejemplo también, ¿no? Depende de tu estatus y del ejemplo que te den en tu casa. Sí, al final de cuentas aquí yo en la actualidad, lo que he observado y tú que has dado clases, y lo que has observado, porque pues realmente, digo, mis hijas, la más chiquita, mi bebé tiene 20 años, así que yo podré hablar de esa época, pero tu bebé es mucho más mayorcita, y pero hemos estado en contacto con niños por diferentes razones y lo que yo observo y me llama mucho la atención es que los niños dicen lo que quieren y como quieren y los papás ya no intervienen en eso. Ajá, ha cambiado la educación en casa, más que nada, y la educación en las escuelas, la educación formal también. Pues bueno, ahí en ese punto de que ahora, y mi interpretación es que eh, nuestra generación, la tuya y la mía, que pues, estamos ya en los últimos partes de ser padres y ya más bien entraríamos en la zona de los abuelos, pero el, es nuestra generación la que crió a los que son papás ahora. Y esos hijos, bajo la rudeza, no sé cómo llamarle, la firmeza, o hasta en su caso violencia, con la que fuimos educados, nos causó una sensación de víctima, ¿no? Entonces, al ser esas víctimas, nosotros, como generación, yo lo digo porque yo conozco a tu hija y tú conoces a mis hijas y sabes que eso no aplica para ellas, pero Ujú. tienen un sentimiento de culpa, de que no quieres que ellos vivan lo que tú has vivido, o que no, eh, no tienes, que quieres que ellos lo tengan todo, cuando en realidad pues, nosotros lo tuvimos todo. Sí, así es, sí, lo tuvimos todo y ellos, pues nosotros criamos una generación bastante laxa, yo creo, y muy sobreprotegida. Y pues los resultados son que ahora ellos también, um, los jóvenes ahora, les está costando mucho trabajo poner límites. Es que nosotros no se los pusimos. Ese es Exacto, el viene de problema. atrás. O sea, a nosotros nos pusieron todos los Exacto. límites. Así que a ti te decían, llegas a tal hora y santa madrina que te tocaba si no llegabas. Este, y Sí, ahora, entonces como tú te sentiste vejada en tus derechos porque te hacían llegar a tal hora, entonces a tus hijos no les das hora para llegar. No, digo, obviamente hablamos de tiempos diferentes, porque cuando tú y yo salíamos de parranda en nuestra adolescencia, pues no existía el celular, no existía el GPS, no existía el WhatsApp, y todo y los teléfonos eran como este, como dicen las mujeres que son los hombres, ¿no? Que los que no están ocupados
no sirven. Esa no me la sabía. Sí, 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 así es. Crecimos, el otro día vi una mujer que decía, ahí en el Instagram, que decía eso precisamente. Crecimos en una generación donde no existían los celulares. Nuestros papás, nosotros nos íbamos a las fiestas y nuestros papás no sabían dónde estábamos, con quién nos habíamos ido, a qué horas íbamos a regresar, no sabían nada. Pero Y sobrevivimos. había un punto bien importante, mi Ceci, era que ellos confiaban en la educación que nos dieron. Sabían que teníamos ciertos valores, no es precisamente la mejor palabra para mí, pero ciertos lineamientos que en base a la madriza que nos pusieron para imponérnoslos, pues confiaban en ello. En cambio, la generación nueva que no tiene límites y que no conocieron los límites, pues obviamente tienen todas las dudas sobre lo que van a hacer sus hijos, ¿no? Y Claro. necesitan, bajo este temor, de estar pegados a la, al WhatsApp, al mándame tu ubicación en modo real y todas estas cuestiones. Ajá. Sí, bueno, también eran otros tiempos donde la violencia era muy, muy poca y estábamos mucho más protegidos, digamos, si íbamos a una fiesta, pues sabíamos que no corríamos peligro, ¿no? Tanto peligro. Sí corríamos peligro, pero no tanto. Además de que, bueno, como dices tú, la educación del miedo fue la época del terror, le digo yo. Ten mucho cuidado, no te tomes nada que te den a tomar, que no sea destapado enfrente de ti. Y no te vayas a ir con nadie que no conozcas. Y ya sabes, todo lo que nos decían nuestros papás, ¿no? No vayas a tomar nada que te den en un pedacito de papel, el LSD, era el diablo. Sí, Entonces, ¿no? pues, Entonces, pero era digo, todo ellos, miedo, ¿no? sí, no, a final de cuentas somos una generación que se crió con miedo, pero la siguiente se crió con miedo a los hijos. Entonces, ese es el problema. Ujú. Nosotros, o sea, nosotros como generación estamos, yo le llamo la generación bisagra, que si no te madrea la puerta, te madrea el marco, porque te madreaban tus papás y ahora te madrea los hijos. Bueno, los que se dejan, ¿no? Obviamente, en mi caso, pues no. O sea, mis hijas y yo tenemos una relación tan maravillosa que, que no me siento ni madreado por mis papás ni madreado por mis hijos. Mis papás fueron perfectos, perfectos con todas sus virtudes y las que no eran virtudes, ¿no? Pero al final de cuentas, esa es parte de lo que queremos nosotros enseñarles, ¿no? Y platicar de eso, en la parte de la educación. Sí, así es. La parte de la educación. Muy bien, pues entonces vamos a otro punto que es el punto de la educación formal, ¿no? ¿Tú a qué edad entraste a la escuela? Yo entré a la escuela cuando tenía 6 años en el 71. Sí, porque yo estaba en el 71 en primero, en el 72 en segundo, en el 73 en tercero, etcétera, de primaria. Ajá. ¿No fuiste al kinder? Sí, fui al kinder, a un kinder privado chiquito que estaba ahí cerca de mi casa, en el 70, nada más al último año. Bueno, pues resulta que tu mamá no trabajaba. No, mi mamá era ama de casa. Bueno, ese era el común denominador de esas familias, de esas épocas, y los patrones eran diferentes. Ahora resulta que los hijos se van a la guardería desde los 6 meses. Entonces, eso
digo, yo tengo un pinche defecto. O sea, yo me acuerdo de cosas que tal vez nunca nadie se acuerda, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mi primer día de kinder. O sea, yo entré a los 3 años. Y también porque ya también mi mamá mis dos hermanos, o sea, entre mi hermano el más chico y mi hermana la de medio y yo, hay 3 años. Entonces, obviamente deshacerse del más grandecito, pues era un buen paro, ¿no? Y Ajá, yo recuerdo que yo iba muy contento a la escuela. O sea, y mi mamá, ajá, no sentía ningún tipo de remordimiento de mandarme a la escuela. ujú, Fue un kinder Montessori, digo, también, ¿no? Donde mi mayor anhelo era jugar en la cancha de fútbol de los de primaria, porque los de primaria eran los ajá, grandotes, ¿no? ajá. Y y el, pero a final de cuentas, mi mamá se encargó en la mayor parte de mi educación familiar, ambos, mi papá y mi mamá, y el, pero, pues hasta los 3 años, ¿no? En cambio ahora resulta que entran a los 6 meses y pues se la pasan en la guardería maternal, pre-kinder, kinder, 1, kinder 2, algunos siguen hasta ahora, ¿cómo le llaman? El pre-first, en algunas Ajá. escuelas, el año previo a la primaria, entonces terminan entrando a los 6, 7 años, casi a los 7 en promedio, pero ya llevan 6 años en la escuela. Entonces, Sí. la educación la están dando los maestros. Pero aquí, Adi, si a ti te reportaba la maestra o el maestro, que la mayoría eran maestras en ese, te reportaba con tus papás, ¿cómo te iba a ti? No, pues no me iba muy bien que digamos. Mínimo un castigo me iban a dar, mínimo. En Si es cambio que no me ahora, daban, En cambio ahora, cuando se les manda llamar a los papás, y esto lo viví muy de cerca porque, bueno, y ahí en el chisme, pues estaba yo casado con una directora de kinder. ajá, Entonces, pues eso lo vivía yo muy de cerca, ¿no? Entonces ahora resulta que el niño que los, acusa a la maestra que y el los patos le papá, tiran a las escopetas. exactamente, o Sí, sea, ahora resulta que antes sí. entre el maestro y tu papá y tu mamá te agarraban una madrina de tu tamaño. Y ahora entre el hijo y la mamá te agarran la madrina ahora. O sea, por eso te digo que Hacia somos una los generación maestros. bisagra. Muy, no, muy bizarra le diría yo, muy bizarra. Y Sí, ya los maestros no tenemos nada de autoridad ni de, ni de apreciación de los padres hacia los maestros. No, no existe ese respeto que había antes hacia el maestro, hacia tus decisiones dentro del salón. sí, al final de cuentas, antes yo creo, los papás le daban a los maestros un rango de autoridad. Yo me acuerdo Sí. que cuando yo estaba en primaria, había un dicho que decía, aquí nos dejan a sus hijos y también sus nalguitas. O sea, ¿eso Ujú. qué quería decir? Que tenían derecho a agarrarnos a madrazos. Y cuando yo Sí, con todo y estudiaba, nada. y sí, tocaban madrazos. O sea, sí Ah, había algo que se llamaba la Neolite, que es la marca de las suelas de zapato. Con esas suelas de zapato nos pegaban en las manos. Y con la regla esa grandota creo que es de 1 metro, pues, o sea, yo me acuerdo que la veía enorme, ahorita digo 1 metro, pues no es tanto, pero yo la veía enorme. Y si te madreaban, en la escuela, el papá se tenía que callar porque él había aceptado ese tipo de educación. En no, cambio, o si te madreaban en la escuela y había algunos papás que llegabas con el reporte y te madreaban ahí en tu casa también, y a veces hasta peor.
Sí, 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 porque pues, realmente en la escuela pues, sobrevivías al castigo, pero en tu casa, ¿cómo? Ujú. Y los Así que, es. Bueno, a mí y- no me tocó, gracias a Dios, no me tocó ni que me pegaran en las manos con la regla, ni que me castigaran en mi casa porque, bueno, era niña buena, nunca tuve un reporte, una vez en secundaria, a lo mejor, pero mi mamá me puso una buena regañada y ya, o sea, no fue a mayores, pero sí había escuelas donde corregían a los niños de manera física. sí, de hecho, yo recuerdo mucho que toda la primaria fui un mega nerd, ¿no? ¿Por qué? Por miedo. O sea, neta, era por miedo. Me daban terror los castigos y se vivía una cosa que era, había bullying y ese bullying pues era, así que cuidado y llorabas por el madrazo porque te iba peor, no solo con tus papás, los maestros, sino también con tus compañeritos, porque yo iba a la escuela de puros hombres, también Mm. he de hacer la acotación, ¿no? Eso fue lo que elegí yo para mi vida. Sí, sí, yo también fui a escuela de puras niñas hasta la secundaria. Sí, no, yo me libré de la homosexualidad hasta preparatoria. Homosexualidad entendida de que era homo, el mismo sexo, todos éramos del mismo sexo. Ah, O sea, en el sentido etimológico. Aunque en realidad, digo, ok. ahora ya con los estudios psicológicos, psiquiátricos, filosóficos que me he ido cargando, entiendo que la relación sí era homosexual desde el punto de vista no sexual. O sea, desde el punto de vista no erótico o no de relaciones sexuales, sino, bueno, sí había. Este, eh, el, Se dice que el 10% de la población es homosexual. Pues bueno, en esa escuela yo creo que estábamos un poquito arriba, ¿eh? Y muchos de ellos se tardaron 10, 12 años Ujú. en salir del closet, algunos mucho más. Pero bueno, el caso es que en la educación, pues bueno, ya vimos la cuestión de, digamos, sociológica y de adoctrinamiento, bueno, de cuestión este, eh, parento educativo, ¿no? Ahora, platiquemos de las materias. ¿Qué es la educación en las materias? Híjole, estaba platicando justo con mi alumna que se acaba de ir, una chica de 13 años, eh, que me estaba diciendo, pues, ¿por qué no se enseñan esas cosas en la escuela? ¿Cuándo me van a servir las matemáticas que me están enseñando? Y yo volteé y le dije, nunca. Nunca, y dice, ¿por qué no nos enseñan otras cosas más prácticas? ¿Por qué no nos enseñan a manejar una cuenta de banco? ¿Por qué no nos enseñan a hacer por lo menos un reporte de impuestos? Dice, por lo menos en la universidad te lo deben de enseñar. Y le dije, sí, hay muchas cosas que nos deberían de enseñar. Para mí, estando de este lado no tanto de la academia, sino de la parte humana, que se deberían de dar clases de manejo de emociones, que se deberían de dar clases este, de cómo quitarte el estrés de manera sana, no yéndote a pistear al bar con tus amigos todos los fines de semana, ¿no? Entonces, sí, las materias que con las que están hechos los currículums ahora, pues muchas veces son materias de relleno, porque sí, está bien que te enseñen en la primaria a sumar, restar, dividir y multiplicar, porque sí lo vas a necesitar en el futuro. Pero ahorita los niños, la verdad, ni siquiera, muchos ni siquiera saben usar, o sea, ni siquiera lo saben hacer ni en su cabeza menos, y en un cuaderno tampoco. Todos agarran el celular, digo, yo tengo sobrinos y los he visto. ¿Cuánto es esto más esto? Y agarran el celular y hacen la cuenta en la calculadora del celular.
Y nosotras, o sea, su mamá y yo, su mamá es de una generación abajo que yo, y yo sé que soy su tía abuela. Digo, ¿por qué no haces la cuenta en tu cabeza? Es una cuenta fácil. Ay, ay, no, es que es más fácil en el celular, ¿no? Entonces, para empezar, eso, ¿no? O sea, ya tenemos niños súper cibernéticos y súper adelantados en el sentido de la tecnología, que ya no saben ni recortar, o sea, no saben recortar derechito, no saben hacer una línea, no saben agarrar un lápiz. ¿Por qué? Porque ahora todo lo hacen en el iPad. Esa es Sí, una cosa que ha cambiado muchísimo, ¿no? de hecho ahí me llega Entonces, una, ajá, sí. sí, me llega una frase que oí que dicen que ¿por qué le tengo miedo a la inteligencia artificial? No, no le tengo miedo a la inteligencia artificial, le tengo miedo a que desaparezca la inteligencia natural. Exacto. Que es lo que yo pienso que deberían de dar clases en las escuelas, de cómo desarrollar tu inteligencia natural. Ahora, ahora ya sabes que la ley es que pases al niño de primero a segundo aunque no sepa leer ni escribir, ¿verdad? Aquí O sea, o sea, en la demagogia, bueno, es que ahorita que hablabas de que deberían enseñarles a llevar una cuenta de banco, a pagar impuestos y todo eso. Dime con qué pinche autoridad moral pide eso si tenemos un presidente que no sabe hacer eso. O sea, volvemos a lo del ejemplo de lo que te dicen y de lo que hacen. ajá. O sea, cuando tenemos un presidente que no sabe que no sabe una cuenta de banco, que no sabe hacer un cheque, que nunca ha pagado impuestos, que nunca ha trabajado, que nunca se ha ganado, nunca ha sido contratado por un jefe, que simplemente se ha movido entre los lobos de la política, muy hábil, eso sí, pero a final de cuentas, ¿cómo queremos que eso permee en la sociedad con ese tipo de ejemplos, ¿no? Y plagiando tesis, unos sin cédula, otros inventando títulos, bueno, Bueno, todo eso, ¿no? bueno, Doc, México se cuece en una olla aparte, pero esto es a nivel mundial. O sea, en Estados Unidos tienen años, desde los años 70, que ya no era obligación del alumno aprender a leer y a escribir para que promovieran al siguiente año. O sea, y apenas en México, ahora en estos años últimos, se puso esa ley con lamentada reforma educativa de que ya no podían reprobar los maestros de primero de primaria, no podían reprobar a los niños, los tenían que pasar a segundo directo, supieran o no se supieran las letras, supieran o no se supieran las consonantes, las vocales, los números, tienen que pasar a segundo de primaria. Y ahí es donde se empieza a arrastrar, ¿no? Esa deficiencia educacional, educativa, que mucho más adelante, pues, causa muchos problemas, tanto que muchos alumnos de secundaria y de prepa no saben hacer un resumen de un párrafo, no saben de lo que están leyendo, no te pueden dar una explicación, ¿no? Leen algo y no tienen la menor idea de lo que están leyendo. Ahorita que recuerdo las épocas maravillosas en las que tú y yo estudiamos, en las cuales los libros los tenías que leer y no había resúmenes, ni audiolibros, ni nada por el estilo. Y teníamos que hacer un resumen. Entonces nosotros teníamos que comprender, o sea, era lectura de comprensión. Y eso, pues prácticamente en la mayoría de los niños ahora, deja tú que leas, o sea, que lean y entiendan algo. Simplemente que tú se los digas y se los expliques y lo entiendan, está en modo imposible.
Sí, y esa es una de las deficiencias, ¿no? Ahora, matemáticas, como te digo, está bien que nos enseñen las operaciones básicas, pero yo no aprendí quebrados y nunca jamás he vuelto a necesitar hacer una operación con quebrados, con decimales y con todo eso. O sea, jamás me han servido para nada los quebrados, ¿no? Bueno, yo creo que dependiendo de ciertas, yo creo que lo que habría que hacerse, y si fuéramos emperadores de este planeta, nosotros lo que haríamos sería detectar las habilidades e incentivarlas y quitarle las cosas Desde innecesarias. temprana edad, exactamente, las habilidades desde una edad temprana, como creo que lo hacen en Suecia, ¿no? En Suecia o en Finlandia, en esos países, tienen una educación excelente. Y bueno, un día vi un documental y no me acuerdo bien cómo exactamente trabaja su sistema, pero es un sistema educativo completamente diferente al que tenemos ahorita, que está basado en un sistema de educación alemán. No sé si sepas eso. O sea, No, 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 en, y según yo había hecho la tarea. a mediados del siglo XIX se empezó a implementar en las escuelas ese sistema, en las escuelas de Europa, y después eh, se expandió hacia toda Europa, desde Alemania hacia Europa y de Europa hacia América, de una enseñanza de memorización y no de comprensión. Sí, ahí ahorita el siguiente tema que quiero que platiquemos es lo que, por ejemplo, cuando nosotros nos dan clases de español, nos enseñan como 7000 formas aprendernos las conjugaciones de los verbos y todas estas cuestiones. Y no nos enseñaron a entender las palabras, por ejemplo. A, no sé, la importancia del hablar de una manera positiva, por ejemplo, sino que ando yendo todos ocho, digo, siempre nunca se me olvida que ese es el gerundio, porque así que fluyendo que es gerundio. Pero las formas gramaticales, los acentos y todo eso, yo entiendo que es una forma de darnos a entender, pero también es el meter en rigor de una Real Academia de la Lengua Española, darle el poder sobre todo en nuestra comunicación. Y eso pues me parece que es bastante preocupante, ¿no? Ajá. Bueno, yo me imagino que en todos los idiomas es lo mismo. Se enfocan más en la gramática, las formas gramaticales y de la sintaxis, que en la comprensión del verdadero significado de las palabras y de Sí. cómo impacta el uso, la vibración de una palabra en tu manifestación, en tu realidad. Sí, es que ese es realmente una de las cosas importantes que yo quería tocar, por ejemplo, con el tema del español, ¿no? Ahora, otro tema que creo que está, bueno, ya hablaste de las matemáticas, yo lo único que añadiría es que a mí sí el álgebra me sirvió mucho, ¿eh? O sea, Ajá. así que el saber un poquito de álgebra me ha liberado de muchos problemas en la vida. Pero en todo lo demás estoy de acuerdo contigo. El que va a ser ingeniero, pues que sí se aprenda todas las pinches matemáticas. O sea, a mí qué, o sea, ¿para qué me hicieron un examen de derivadas y todo eso? O sea, este, De nunca, cálculo diferencial y la integral. Ay, sí, no, qué no, o horror. sea, qué pinches ganas de martirizarnos, ¿no? Pero bueno,
otra de las cosas que son bien importantes, por ejemplo, la historia. ¿Qué es la historia que nos cuenta? ¿Qué es la historia que nos obligan a saber que en 1900, en 1492 llegó Cristóbal Colón? ¿Qué importancia tiene eso? Y aparte, Bueno, es muy gua- importante saber que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Entonces, la historia que nos cuentan está escrita por los vencedores desde la perspectiva del más poderoso, ¿no? No desde la perspectiva global de que era un pueblo que quedó abajo apachurrado o destruido por un imperio poderoso o por una fuerza poderosa. Para sí, empezar eso, ¿no? Entonces ya ahí ya hay una dicotomía, ya no hay un balance, ¿no? Ya hay una capa, un velo que no te está mostrando todo lo que hubo atrás de la sí, y a final historia de verdadera. cuentas, hay otra de las cosas que quiero acotar, es que el, la historia sirve para adoctrinarte. O sea, te cuentan lo que quieren contarte. Tú, como tú lo bien dices, los poderosos, y hablando de los poderosos, estamos hablando de los de hasta arriba, ¿no? De los arcontes, de los Illuminatis y demás entes que tienen sus esbirros en todos lados para controlar el asunto. Pero aquí, eh, el tema de los héroes, o sea, ellos eligen a quién hacer héroes, a quien supuestamente tuvo un comportamiento de tal o cual forma que le conviene al sistema, lo hacen un héroe. Y en eso, pues tenemos muchísimos ejemplos en toda la historia universal, y el más grande tal vez ahorita sería Benito Juárez, que es un héroe de papel, que en el cual hace que la revolución le hizo justicia y convirtiéndolo en héroe. Y que cuando tú te vas a los archivos de objetivos, te das cuenta de la clase de persona que era, ¿no? Pero eso sí, o sea, se escudan en el juarismo, o sea, en algún lugar tú leíste que Benito Juárez nunca fue electo popular, por votación. No, Pues nunca no, fue eso electo por nunca lo votación. leí. Pues nunca fue electo por votación. O sea, fue un tipo que hábil como el que está ahora en navegar entre la porquería de la política para llegar hasta arriba, pero, y tomar decisiones sumamente estúpidas, pero con una o dos que le congraciaron, que se congració con su orden masónica, pues con eso lo hicieron un héroe, ¿no? Entonces es una manera de manipular súper grave, ¿no? Sí, así es. En política así es. Y esos son los que hacen la historia, pues. Esos los que llegan allá arriba. ¿Cómo cambiaron los libros cuando entraron este, los del PAN, por ejemplo, a la presidencia? O cómo cambiaron los libros cada vez que venía un presidente nuevo, se hacían modificaciones a los libros de texto oficiales. Entonces, pues sí, el que está arriba es el que tiene poder de decir qué tenemos que aprender, güey. O sea, imagínate, esos que están ahí arriba que ni siquiera llegaron a la presidencia por decisión democrática, digamos, porque como dice la Mafalda, democracia, demos, pueblo, kratos, el poder del pueblo, ¿no? Se supone que eso quiere decir democracia y la Mafalda se tira de la risa por un día entero cuando ve lo Bueno, que significa la palabra democracia. Entonces, a eso estamos atenidos, pues, a ver qué dicen esos que están en el poder. hay dos cosas que me da mucha risa.
Bueno, yo como buen amante de la cultura griega, leyendo a Pericles, un político griego ateniense muy bien tratado por la historia, que también era un pedacito de cabrón, pero bueno. Pero una de las cosas curiosas que él decía es que la democracia es lo peor. No pueden decidir de la misma manera los, los cultos y los incultos. Ya lo decía también, creo que era Facundo Cabral o algo así, Facundo Cabral. que decía que les tenía miedo a los pendejos, porque son mayoría y hasta pueden poner al presidente. Entonces, este, el, la democracia no, o sea, bueno, ya vamos a tener un programa de política, entonces ahí nos vamos a Sí, expresar más ya largo, ¿no? entraremos en esos temas escabrosos Sí, 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 porque cuando veamos lo de la política. ahí vamos a meter un poquito de Comte, de Marx, de Hegel, de todos estos filósofos que me prestaron sus ideas antes de que yo fuera concebido y resulta que ya los habían dicho ellos, pero bueno. Este, otro tema que a mí me parece muy interesante es dentro de la educación es bueno, me iba a ir a la artística, pero porque de esas tú sabes un chingo, pero quiero tocar, por ejemplo, la geografía. ¿Te has dado cuenta que los niños en México no se saben los estados ni sus capitales? ¿Te has dado cuenta que para los gringos estadounidenses, para los que no son mexicanos, o sea, piensan que América es su país, que desconocen la existencia de Centroamérica, que, Que no saben que dónde está México. exactamente, y eso que somos vecinos. Imagínate si les preguntas por Portugal o por Mozambique, Madagascar o Sudáfrica, ¿no? O sea, por dar ejemplos. Y más, y ahora, si después de la pulverización de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el cual nos quitó bastante trabajo en nuestros estudios de geografía, pues bueno, la geografía es una cosa patética, o sea, yo de repente, cuando voy con mis hijas, nos gusta jugar caricaturas, entonces cada quien pone el tema, ¿no? Y entonces el muy ojete, perdón, sagaz de mí, pues les empiezo a preguntar capitales del país y la que sigue va a ser nombres de países de África y la que sigue va a ser Ajá. nombres de países de Asia, o sea, a huevo les meto la cultura, pero jugando, ¿no? Porque pues, en la escuela nunca se los enseñaron. No puede ser, no puede ser. Pero sí, así es. O se los enseñaron muy así a la ligera en una clase muy, en una sola clase de alguna vez vieron el mapamundi y vieron que el mundo tiene continentes y mares y está dividido en países, están divididos en países, pero sí, no es, nunca tampoco en nuestra época, a lo mejor sí en la primaria, en la secundaria, pero yo me acuerdo que en la prepa no era una materia importante la gramática, porque bueno, en la prepa que yo estuve, que estaba adjunta a la Universidad Autónoma de México, llevábamos 14 materias en primero de prepa. Entonces, pues una de las de relleno era la geografía y nunca fue tan importante, la verdad, esa materia. Sí, al final de Digo, si la cuentas, comparábamos con las otras dificilísimas que teníamos, que eran lógica, física y matemáticas, no, esa no era nada. sí, al final de cuentas, a lo que yo voy es que ni siquiera saben dónde están, en qué planeta viven. Sí, Y antes de ya entrar en la parte de la necesidad de la educación artística, un tema que a mí me parece patético, etimologías. ¿Cómo chingados quieres
saber las palabras, su significado, si nunca llevas etimologías? Mis hijas nunca tuvieron una materia de etimologías, o sea, obviamente ahí está el papá, de que, oye papá, ¿qué es esto? Divídelo. ¿Divídelo en qué? A ver, busca etimologías y así lo vas a entender. Y entonces a huevo se los ha ido metiendo. Y tal vez sean las más Ajá. doctas de su generación en etimologías, lo cual les va a servir muchísimo en la Ajá, vida. Pero, por favor, no sí. puedes vivir sin saber dónde estás y qué significan las palabras. Y aparte te hace ver bien pinche culto saber etimologías, ¿no? Sí, sí, a mí sí me dieron clases de etimología en la prepa, en segundo de prepa, porque te digo que llevábamos el plan de estudios de la Universidad Autónoma de México y y era una clase importante, pero ya no, ya, ya tiene años que los políticos, por razones de presupuesto, están cortando las materias, digamos, menos importantes para ellos. Y pues claro, las menos importantes son las que no te adoctrinan, ¿no? Son las que, al contrario, las que te ayudan a desarrollar tu creatividad, tu capacidad de pensamiento, tu capacidad de, de A ver, visualización, como la música, las artes plásticas y, y otras materias importantes como qué significan esas palabras que estamos hablando, que era lo que te decía yo, que es tan importante saber qué es lo que estás diciendo, porque las palabras tienen una vibración. sí, ahí bien importante también es la clase de filosofía, aunque lamentablemente este, en, en México, en las escuelas oficiales, lo poco que les enseñaban de filosofía, pues era odiar a la burguesía, ¿no? Era Karl Marx y si acaso Engels, y no, y les enseñaban nada más la parte en la cual brillantemente Marx hace un diagnóstico social de la humanidad. Eso yo no se lo voy a quitar a Marx, yo sí ya lo he leído, sí lo he estudiado y estoy de acuerdo con muchísimos de su diagnóstico. El problema es que la pinche solución que le puso es antihumana, pero, o sea, entonces, poco de filosofía y lo único que les daban de filosofía era eso, era el comunismo, ¿no? Que yo no defiendo el capitalismo de ninguna manera. O sea, y no me voy a andar inventando babosadas como alguien que dice del humanismo mexicano. O sea, cuando sepas filosofía puedes abrir la boca, pero cuando nada más lo haces como eslogan político, pues ya está muy grave, ¿no? Pero a final de cuentas, el aprender a pensar que filos es amor, sofos a la sabiduría. El amor a la sabiduría empieza por entender que tú sabes poco y aprenderás más si abres los oídos. Eso quiso decir Sócrates, pero pues se la pusieron de que solo sé que no sé nada. Pero no sé cómo ves tú o sea, yo creo que lo podemos englobar en lo que tú estás diciendo, de todas las materias que te enseñan a pensar son verdaderas, un verdadero lastre, porque de ahí van a salir, si hay 50 alumnos, pues van a salir tal vez 3 o 5 que aprendan a pensar. Pero esos 3 o 5 pueden jalar a unos cuantos más. Entonces mejor los eliminamos, que sean que ese 3 o 5 nunca llegan a entender, a tener esa creatividad, a bajar su información desde su divinidad, desde sus esferas mentales, para
pensar por sí mismos y no seguir diciendo las mismas estupideces y seguir el mismo, o sea, seguir la autopista en lugar de adentrarte por la brecha. Sí, ahí es muy importante mención, hacer notar que la educación actual lo que tiene de objetivo en realidad es crear grandes tontos para que sean grandes borregos, para que sean grandes masas que agachan la cabeza y hacen todo lo que se les ordena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no piensan, no pueden pensar más allá de lo que están oyendo o de lo que están siendo adoctrinados, tanto en las escuelas como por los medios mediáticos masivos de comunicación. Entonces, todo lo que... ¿Por qué? Porque en la escuela no te dieron chance de desarrollar tu capacidad de discernimiento, tu capacidad de creatividad, tu capacidad de aprendizaje de y de conciencia al final, ¿no? Y eso es lo que está tratando de hacer la educación actual a nivel global, crear gente que trabaje, que vaya del trabajo a su casa, que produzca lo que ellos quieren que produzcas y que hagan lo que ellos quieren que hagas. Y que voten por quien ellos quieren. Yo, ya que vayamos a esa parte de la política, te voy a decir lo que pienso de eso, pero Sí, sí, que voten por quien ellos quieren, porque la política también está manipuladísima, ¿no? Por sí, esos de hecho vamos seres a, que ya mencionamos antes. ese tema lo vamos a tocar en otro programa y otro que también vamos a tocar en otro programa Ah, son los medios de comunicación, porque ahora resulta que y fue un comentario de un sobrino mío, ¿eh? Dijo, no, es que mi mayor fuente de información es TikTok. ah, no, no manches. Ok, sí, Sí, ajá, o entonces Twitter. ese punto de que la educación también está manipulada por los medios de comunicación, pues bueno, se tenía que decir y se dijo. Está manipulada por muchas, desde muchas trincheras, ¿no? Desde muchos aspectos manipulada la educación. Es básicamente eso, manipular la educación, ¿para qué? Para tener eh, grandes masas agachadas, que agachen la cabeza y digan que sí a todo lo que los gobiernos les digan, para muestra lo que sucedió en la pandemia. Sí, ese también vamos a tener ese programa de los sistemas de manipulación por la salud. Ese va a estar de Ñaca, ñaca, ñaca. sí, 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 o sea, nos vamos a divertir como enanos, pero con que tengamos uno que entienda todo lo que estamos diciendo Así, y ese uno se empieza a pensar, pues ya lo hicimos, ¿no? Ya quiero terminar con así la es. definición del diccionario sobre educación y para que le partamos su madre. Digo, para que Ok, a demos ver. nuestra opinión. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad. Transmisión de conocimientos a una persona para que ésta adquiera determinada formación. Pues tiene, o sea, más clara no puede ser, ¿no? Aquí la única cuestión es que dice formación destinada a desarrollar capacidad intelectual, no. Moral, tampoco. Afectiva, tampoco. Entonces, pues creo que la definición está medio pendeja, ¿no? Porque, bueno, no, tal vez la palabra es cierta. Es básicamente lo que dijimos. A ver, se nos cortó tantito. Ajá. O A ver, sea, oh, se ya te pegué. supone que eso es lo que debe ser la educación, ¿no? Sí, pero en ninguno de los casos cumple. Sí. Que se supone que eso sería de hacer la educación, ¿no? No los cumple en ninguno de los casos.
Y pero pues es como lo que dije yo al principio, son programas que te ponen en tu computadora, ¿no? Y te educan de cierta manera, eh, dependiendo de todos contextos que ya mencionamos, que pueden ser el contexto familiar, religioso, moral, social, económico, etcétera. Y pues sí, te van moldeando de acuerdo a esos programas. a ver si puedes repetirlo porque esta última parte me parece importante y como que se te cortó. Sí, parece que está fallando un poco la conexión, ¿verdad? Sí, pero ahorita ya te Sí, escucho te bien. digo que ya se escucha bien, ok. Te Sí. digo que sí, que según yo es eso, pues como estos programas, también dependiendo de dónde naces, eh, te programan de acuerdo a todos esos contextos que ya mencionamos, que son el familiar, el moral, el religioso, el social, el económico, y que la educación debería de ser, pues, lo que dice en la descripción, pero que tiene un trasfondo, tiene una agenda, ¿no? No Exactamente. es totalmente Y cierto lo esa que dice la agenda, y esa agenda descripción del diccionario. se ha modificado desde lo que tú decías del modelo alemán, de cuando Goebbels fue el, el encargado de la comunicación en tiempos de Hitler, la difusión, que es como el epigmenio de ahora, este, se ha ido modificando. Te voy a leer la definición de la SEP, para que veas ya cómo va ahí la tendencia, ¿no? La educación es el principal componente del tejido social y el mejor instrumento para garantizar equidad y acceso a la mejor calidad de vida para todos, además de ser formadora del talento humano requerido para la competitividad y el desarrollo del país. Eh, híjole, pues ahora sí que Competitividad es una palabra que no me gusta, no me gusta. Los mexicanos somos muy, tenemos esa, eh, digamos, cojeamos de esa pata, en donde queremos sobresalir y somos muy competitivos en lugar de aprender a trabajar en equipo. Es una palabra que no me gusta, competitividad, porque no debe de competitividad, debe de haber compenetración y poder hacer, o sea, unidos hacemos la fuerza, pero compitiendo unos con otros, ¿cuándo vamos a llegar a algún lado? ¿te acuerdas que antes estaba el modelo educativo basado en competencias? Sí, Yo diría que es la incompetencia del sistema. la incompetencia del sistema, así es. Bueno, pues entonces creo que ya le dimos con todo a la educación. Vamos a dejar el tema, ya van a Oye, quedar no, invitados. antes, A ver, antes de terminar, ajá. me gustaría mencionar algo. Sí, sí, adelante. Sí, me gustaría mencionar que hay escuelas en todo el mundo donde se educa a los niños de otras maneras, ¿sí? Que no siguen el sistema oficial de los gobiernos y que están dando oportunidad a los niños a desarrollarse en esos otros temas que dijimos que eran importantes, que son la creatividad, la, el autoconocimiento, el autocontrol, el, la responsabilidad, hacerse responsables de su propia educación. Son escuelas evolutivas y hay muchas en todo el mundo para que la gente sepa que no está todo perdido, ¿ok? Que la humanidad tiene todavía
prendida una velita por ahí. Sí, que si algún día nos da tiempo, vamos a hacer nuestra comuna y vamos a educar a los niños así. Yo creo que ese no es nuestro papel, pero bueno, por lo menos cumplimos con el de informarte, cómo vemos desde la parte espiritual, filosófica, la educación actual y quedamos, prendidos con los siguientes temas. Vamos a hablar sobre el ecosistema político, el ecosistema de salud, el ecosistema de las redes sociales, que es los medios de comunicación, el ecosistema de la política. Entonces, y vamos a estar platicando con Ceci de todo ello, y vamos a divertirnos, a jugar, cantar y echar desmaye, que a eso vinimos a esta vida, a ser felices, no a hacerle el trabajo a los poderosos, sino a ser felices, y de eso se importa. Mi Ceci. Últimas palabras. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en el canal Proyecto Humanidad del doctor Ajax. Gracias por su tiempo y por sus mentes abiertas. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Que el placer y la pasión nos acompañen. Bendiciones. Listo. Ya se cortó. Pues quedó padrísimo, yo Muy creo. bien. Sí, súper interesante. Sí. Hay mucha tela para cortar aquí. Sí, no, de hecho, estoy tratando de ponerme en contacto con un canal de filosofía que tiene 360,000 seguidores, y me quiero meter ahí porque, o sea, a mí, aparte es un chavo que le gira chido la ardilla, pero sobre todo es una entrada a ese mundo de los followers, y a ver qué sale. Pues sí, vamos a entrar, vas a ver, va a ser, así va a ser. Sí, le voy a mandar, o sea, le voy a estar mandando los videos, ya tengo su correo, y espero que pronto le interese. De hecho, él está haciendo Bueno. dos, o sea, con lo que me animé fue porque empezó a hacer un programa de hedonismo, y ya ves que yo soy el inventor del panteísmo erótico hedonista, que baso la felicidad en 3 puntos: quién eres, el amor y el placer. Pero pues, el chiste es desarrollarlo todo. Y de hecho, de eso se está tratando el libro que estoy haciendo, nada más que le estoy metiendo un chingo de marco histórico para darle mayor realce, ¿no? Y eso es cansado, Ajá. como la madre. Pero es muy divertido. Y para mí es Sí, mucho más fácil sí, hablar que sí. escribir. Pero bueno, ni sé si, pues bueno, ya te dejo. Ah, Yo creo para que mí voy a es más cenar fácil algo. escribir que hablar, pero muy bien. Oye, antes de que te vayas, te Dime. quiero mandar un frasquito de mi microdosis para que las pruebes. Dame tu dirección, porfa, o si quieres, mándamela por WhatsApp Sí, te la para mando. mandarte un frasquito de microdosis. ¿De qué honguitos estás usando? Eh, um, Usamos una cepa mexicana cuando los sembramos. Ajá, es homemade. Tú los Homemade. hiciste. Sí, es que yo utilizo los del doctor Solana. Sí, bueno, con mi hermana. Los hicimos en casa con mi hermana. Ah, qué bien. Así es que Ah, tienen no, pues, mucha buena onda. Están muy poderosos porque la microdosis la hizo mi amiga Janet, la gran abuela. No sé si te acuerdas de ella. sí, sí, claro, me Que es acuerdo una, perfectamente de que es todas, una, O su- sea, que es una super diosa. Y lo hizo en la luna nueva, en la luna llena de octubre, una que tuvo mucho power, con un ritual muy lindo. Entonces, estas dosis que nuevas que estoy haciendo,
están bien poderosas. Ah, no, Es pues, una o sea, microdosis, o sea, se maceran en alcohol y luego ya las diluimos con agua destilada y con alcohol, ¿no? Entonces es como una microdosis homeopática. sí, 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 pues de hecho, pues esas son, o sea, por ejemplo, en Guadalajara hay un amigo que lo produce y en Puebla, el doctor Solana, Ajá. pues son los tres productos, o sea, ahora contigo, pues es la tercera productora que conozco de honguitos, el de Guadalajara, también tiene hace microdosis de ayahuasca, de peyote, de guachuma, o sea, no, yo soy el más feliz. De repente necesito una dosis y me agarro mi guachuma, ya sabes que guachuma y yo somos uno mismo. Sí, sí, sí. Fue el primer Entonces, abuelito que bueno, se puso ahí en mi me... camino. Te mando mi dirección y sí, con todo gusto las pruebo y si quieres que distribuya acá, o sea, yo con todo gusto, excelente, claro que sí. el, todavía o sea, estoy picando piedra como siempre, o sea, yo haciendo pininos porque en esto no es fácil, pero, Ajá. pero sí podemos hacer podemos hacer un programa contigo y con Data Mishi. ¿Te acuerdas de Data Mishi? El, Sí, bueno, con el que pues, estás haciendo los temazcales. exactamente. Podemos Ah, hacer un programa entre los tres sobre hongos súper. y Yay, así excelente. empezar a meter la cultura de la divinidad del hongo. Muy bien, me parece excelente. Bueno, pues entonces estamos en contacto, hermosa. Yo tengo una cita a las 8, o sea, ya me da Bien. tiempo Sí, de... yo tengo que terminar de pintarle la orillita a un cuadro que me quiero llevar la semana que entra, que quiero mandar empacado. Se tiene que secar, así que también me queda un ratito aquí en el estudio. Perfecto. Pues un placer. Te amo, ya sabes, que lo digo Yo con todas sus también. letras y que nosotros lo sabemos y que nos amamos de muchas vidas Desde, y para toda la eternidad. así es, corazón. Un Nos vemos abrazote. pronto. Te amo. Bye. Love you. Bye.